es un periodista que no tiene miedo de los que vienen atrás, es un periodista que comparte su conocimiento y yo estoy feliz porque en 5 minutos estoy con uno de mis maestros, así que nada, José María Salcedo es un periodista que ha hecho leyenda en este Perú. Qué responsabilidad la que me das. ¿Por qué? Tú eres un maestro, Chema. Porque, Dios mío, imagínate, ser maestro es muy difícil. ¿Cómo recuerdas ese momento? Bien. A José María Salcedo, más conocido como el Chema, estamos pues acostumbrados a oírlo, a verlo, pues en asuntos absolutamente periodísticos, ¿no? Siempre haciendo entrevistas, tiene tantísimos años en televisión, en radio, hace poco. Toda época que nos ha tocado vivir es nuestra época. Muy buenas tardes. Estamos aquí con un invitado muy especial a quien tengo el placer de entrevistar. Es el señor José María Salcedo, el Chema, un periodista muy significativo, un ícono de nuestro país. Y hoy voy a hacerle unas cuantas preguntas en esta entrevista muy amena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, señor José María? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué bueno, básicamente queremos conocer al Chema como es fuera del ámbito del periodismo. Una entrevista más que nada para conocer su personalidad. Bueno. Algo más a profundidad, ¿verdad? Pero comencemos por un tema que, bueno, a todos les interesa, el Chema como escritor. Sabemos, bueno. exacto. Bueno, sabemos de que a muchas personas tienen un motivo que les inspira escribir algo, ¿verdad? Una inspiración, un motivo especial. ¿Qué es lo que al Chema le inspira escribir? Nada, yo soy soy imitador de mi tía. ¿Quién es mi tía? Mi tía es una mujer ya difunta, por supuesto, que vino conmigo, mi mamá, mi abuela, mi papá, al Perú el año 51. No se acomodó acá y se regresó a España, de donde veníamos nosotros, sola, a trabajar como secretaria de una fábrica. Y ella viajaba mucho y me mandaba cartas de países interesantísimos para un chico. Claro. Que tú cuando tienes 10 años de edad, por ejemplo, o 12 años de edad, recibas una carta de la India, es interesante, ¿no? Lógico. Interesantísimo. Y así de otros lugares. Y entonces ella escribía muy bien, con buena letra y buen castellano. Y entonces de alguna manera me da la impresión de lo que yo hago cuando escribo es tratarla de imitar a ella. Yo me he ganado la vida escribiendo, de alguna manera, o he tenido ingresos, platita por escribir, desde que estaba estudiando en la universidad, una cosa distinta al periodismo. Alguien me pidió que colaborase en un periódico con un artículo, escribí el artículo, lo publicaron, el día que lo publicaron abrí el periódico, vi mi nombre en letras de imprenta y mi ego estaba satisfecho. Mi egolatría era fantástica al ver que mi nombre está escrito ahí. Pero lo más interesante no es eso, lo más interesante es que a la semana me llamaron y me dijeron, pase usted a recoger su cheque. Entonces yo dije, y encima pagan. Interesante. Y una de las primeras entrevistas que yo he hecho en mi vida ha sido a dos personas importantes de la televisión. Kiko Ledgar, que ya murió, y Tulio Loza, que todavía sigue viviendo y coleando. Ahí comenzó de alguna manera este tiempo. Siempre uno cuando escribe tiene que estar de repente en el momento y lugar precisos, en el momento y lugar indicado, no para todos es lo mismo. Seguramente. ¿Usted dónde se siente más cómodo para escribir? ¿De repente en la intimidad de su hogar o eso para usted no tiene? Depende de lo que escribes. Cuando yo he estado en redacciones de diarios, en el día a día de la escritura, ahí tienes que escribir en todas partes. No hay un lugar cómodo ni incómodo. Puede ser en el baño, puede ser aquí, puede ser allá, o donde esté la máquina de escribir. En mi época las máquinas de escribir eran máquinas pesadas, no había computadoras. Las computadoras son para mí relativamente nuevas, claro. Son de fines de los 80. Entonces ahí tienes que escribir. Ahora, cuando ya escribes libros, que no es el día a día, que no es para publicar el día siguiente, el mejor lugar en el que tú puedes escribir, para mí, es un lugar en el que haya silencio, en el que no te interrumpan los teléfonos, que no toquen los claxones malditos que tocan acá en la esquina de Aramburu con la vía expresa. Eso necesita, yo por lo menos necesito eso para escribir. En algunos lugares yo he escrito cosas que me he ido fuera de Lima. Fuera de Lima. Fuera de Lima. Para que no te molesten con llamadas telefónicas. Claro, encontrar el lugar propicio. Claro, y entonces ahí ya más o menos puedes escribir.
Pero al final, si tú necesitas escribir para cobrar al día siguiente o porque se cierra esta tarde, tú tienes que escribir en cualquier lugar. No hay lugar bueno ni malo, hay lugar de casualidad, en el que te encuentras en ese momento. Y tienes que escribirlo con ruido, sin ruido, con tranquilidad o con gente que te moleste en el teléfono. Tienes que escribir y tienes que escribir. Ahora, hay personas que cuando inician a escribir algo, no necesariamente periodistas, bueno, cuando somos jóvenes, ¿no? Y nos enamoramos, por ejemplo, sí, nos inspiramos mucho y hacemos cartas, poesías, versos, o al menos intentos de poesías y versos. Sí, ¿cierto? como no, poesías. Sí. Bueno, ¿usted alguna vez utilizó este recurso? Yo he mandado cartas a chicas, sí. A chicas, sí. No muchas cartas, ¿eh? Yo he mandado cartas guachafas. Como deben ser las cartas de amor, que en general son cartas guachafas. Son cartas ridículas que espero todas hayan sido destruidas. Pero he mandado en algunos casos cartas, pero también he mandado cassettes. Cassettes con música. ¿Con música? He grabado música para dedicarle una canción a una dama, a una mujer. Claro. Y eran canciones que a mí se me ocurría que podía ser interesante. Todo eso que uno hace son de alguna manera mentiras, ¿no? Porque uno cuando escribe para conquistar a una mujer tiene que mentir sobre quién es siempre, evidentemente. Pero al final, claro, al final la escritura te traiciona porque una persona experta va sacando más o menos cuáles son tus puntos débiles, pero haces eso, ¿no? Ahora, esa es una escritura de alguna manera graciosa, simpática, entiendo, pero suele ser una escritura mala, porque es una escritura muy subalterna, es una escritura para conseguir una cosa demasiado precisada. Entonces, yo he escrito eso, pero he tenido la suerte de escribir poco esas cosas. Poco. Y espero que todo haya sido debidamente destruido. Claro. ¿Y por qué te da vergüenza? Imagínate que se publique un día las cartas que tú escribes así. Claro. Te pegas un tiro y justamente te mueres de vergüenza. Justamente es un horror. Claro, ese es lo trágico, ¿verdad? ¿Tú has escrito cartas, te amo? Sí, también. Claro. ¿Quién no lo ha hecho? Pero como todavía eres joven, todavía te pueden parecer obras literarias interesantes. Después te va a parecer una atrocidad. Cuando lo lea aquí a 20 años. Una atrocidad te va a parecer una cosa atroz. Pero bueno, justamente con este tema, ¿usted cree que el periodismo le ha servido de repente para tener acercamientos hacia mujeres? Sí. ¿Has tenido mucho que ver eso? Por supuesto que sí. ¿Qué ocurre? Para conquistar a una mujer, como te digo, tú te disfrazas y explotas lo que quieres. Yo no soy millonario, ni soy Robert Redford, ¿correcto? Como no soy millonario ni Robert Redford, tengo que ser más inteligente, tengo que ser más audaz, tengo que ser más... Y el periodismo sí te ayuda, porque el periodismo a veces te da un perfil un poco romántico. Por ejemplo, si tú eres un reportero y tú como reportero te vas a una zona peligrosa de guerra, ya te hace interesante, te conviertes en un personaje interesante. De repente eres un idiota que está ahí, pero no sale del hotel, no importa, pero de todas maneras hay una leyenda que te acompaña. Eres un reportero de guerra, corresponsal de guerra. Otra cosa, si tú eres periodista y tienes la suerte de estar, por ejemplo, en medios masivos de comunicación, como puede ser el RPP, un canal de televisión, mucha gente te ubica. Entonces tú también tienes la aureola de ser una persona. Todo eso impresiona a cierto tipo de mujeres. Entonces uno siempre utiliza ese tipo de cosas para conquistar recursos, para sorprender. Y en el arte de escribir, pasando a otro plano, ¿no? Hay ciertos recursos o ingredientes, como en una receta de cocina, que captan la atención del lector, ¿verdad? Tenemos lo que es la experiencia, tenemos la verosimilitud de los hechos, tenemos la creatividad, pero de todos estos, entre experiencia, verosimilitud y la credibilidad del autor, ¿cuál cree usted que es el factor primordial que capte la atención del lector? Lo inesperado, la sorpresa. La sorpresa. Por eso, cómo comienzas una nota es muy importante. Lo que hay en la mitad de la nota puede ser relativamente mediocre, pero si comienzas enganchando al lector con un golpe fuerte y terminas también con un golpe interesante, fuerte, intrusivo, entonces le dejas al espectador o al lector, en este caso, perdón, una experiencia interesante. Y eso siempre te lo reconoce. Claro. Al final no te va a saber decir por qué le gustó eso. El comienzo interesante y el final sorprendente. Y el final sorprendente. Sí, claro. El comienzo sorprendente, diría yo, y el final interesante. Le dejas esa sensación. De querer algo más. Claro. Y tú acabas de decir algo que me parece muy importante. Si tú logras dejar la sensación de querer algo más, de que la persona tiene que querer algo más, has triunfado en la vida.
porque esa persona te va a seguir necesitando. Claro, es como que le traes una necesidad, ¿cierto? Le creas una necesidad, una adicción. Entonces, evidentemente, si tú dices, he leído tal cosa y me he quedado con las ganas de que siga diciendo más cosas, triunfaste, la pegaste. En cambio, si no logras esa sensación, la gente te va a decir, y es muy correcto, está muy bien, muy bonito, punto, pero ya no te necesita. Lo que tú tienes que crear es una adicción, tipo de droga adicción. Droga adicción. Tu escritura puede servir como droga. Como una droga. O sea, ¿usted considera que la lectura puede ser un tipo de droga? Sí, yo pienso que la lectura es una adicción. Yo pienso que la lectura produce una serie de fenómenos, cuando es una lectura grata, ¿no? Claro. Una serie de fenómenos en tu cerebro que tienen que ver con la administración de la dopamina. Ajá. Y esa dopamina te produce una sensación placentera, una sensación que en algunos casos te pone un poco eufórico. Y claro, evidentemente eso es algo que se obtiene, por ejemplo, con una droga. Eso es algo que se obtiene con una cosa de comer rica después que has estado mucho tiempo sin comer. Si la escritura logra parecerse a esas dos cosas, es un gran triunfo, ¿no? ¿Y el Chema es un adicto a la lectura? Yo leo por necesidad, pero últimamente no leo tanto. Últimamente leo libros en la cama. En la cama. ¿No? Que es el lugar donde, pero yo necesito leer libros que sean pequeños porque se puedan manejar adecuadamente. Tengo también la tabletita esa Kindle, pero la verdad es que lo uso poco. Y he descargado libritos ahí, he comprado libritos por Amazon, pero lo uso poco. Porque, ¿Y es que no logra acostumbrarse usted? No logro acostumbrarme porque yo soy de libros, antiguos. Entonces, claro, para mí es más difícil cambiar de esa sensación de la página, ¿no? De la página, ¿no? Pero tocando un tema medioambientalista, ¿no? O sea, usted sabe que este hábito contribuye mucho a la preservación de los bosques, ¿no? De la Amazonía. Totalmente de acuerdo. ¿Usted cree que, el papel es muy fácil. ¿Usted cree que debe primar en un lector la pasión por el papel o debe primar su responsabilidad con el medio ambiente? Yo creo que lo que va a primar es lo último. Creo que el papel está en extinción, aunque creo que ustedes, los jóvenes, ya son prácticamente virtuales en todas las cosas que hacen. Ustedes han nacido con una pantalla, tienen la pantalla de la computadora, tienen la pantalla del celular, etcétera. Entonces ustedes tienen más facilidad para ingresar en el mundo de los tablets, ¿no? Del mundo del Kindle, etcétera. Yo soy un poco todavía del libro, del papel. Fíjate, lo que ha variado es la concepción del espacio, ¿no? Antes tú necesitabas espacio, antes si tienes libros, lo necesitas también ahora, maletines grandes para llevar libros, estantes de madera, etc. Había toda una estética. Existe la estética del librero, existe la estética de las personas que ponen sus libros ordenados por autores o lo que sea, pero esto es una repisita y acá todavía ponen muñequitos, cosas más. Yo hago así, cosas así. Claro. Hoy día ya no. Hoy día lo que ha variado completamente es la noción del espacio. Ahora todo es portable. Todo es portable porque el mundo es más pequeño. Uno, porque la gente viaja más. Sí. Dos, porque esa tecnología se ha abaratado rápidamente, en pocos años. Ahora cualquiera puede adquirir. Esa es la diferencia. Entonces yo creo que ustedes sí van a asistir a la eclosión de las pantallas en el reemplazo de los libros. ¿Usted extraña el viejo periodismo con la máquina de escribir los fenotipos? Extraño, sí, pero no extraño eso, lo que extraño es yo en eso, porque era más joven. No extraño esa forma de periodismo. Ahora hay mucha más facilidad para el periodismo. O sea, hoy día tú tienes herramientas muchísimo mejores que las que yo tuve. O sea, pero me recuerdo con nostalgia, yendo con mis carillas a verlas con el linotipista. Lo cual a un joven tú le dices eso y piensa que estás en la edad media más o menos. Bueno, ¿no? Los jóvenes que no. Pero para mí, ¿qué es lo que pienso recordar? Yo tenía mejor salud, tenía más energía, era más simpático, tenía más éxito con las mujeres, tenía un poco menos de plata que ahora, sí. Claro. Pero todo lo demás compensaba la parte de plata. Claro, Tomaba trago barato, no me caía mal el estómago,
Y justamente sobre eso, ¿no? Tu transición al periodista que eres hoy, ¿qué es lo que tú consideras que te ha hecho un gran periodista? ¿Ha sido tu experiencia, ha sido los años, o hay algo más profundo que tal vez la gente no lo sepa? ¿Qué es lo que consideras tú que te ha llevado a tener tanto éxito? Tanto éxito, bueno, un éxito relativo, porque bueno, claro. Tengo éxito. ¿Por qué tú dices tengo éxito? Porque salgo en la radio que escucha todo el mundo. Ajá. El día de mañana salgo yo de acá, o porque yo me voy o porque me echan, y dura 15 días más, y se acabó. Ya no me saludan los taxistas ni nada, porque los taxistas, ¿qué es lo que van a pensar? Este idiota ya no está en RPP, no tiene para pagar el pasaje, pues. Ya no lo saludo, ya, ¿entiendes? Claro. Superan. Pero lo que me ha permitido mantener cierta vigencia es el estímulo de la curiosidad. He sido siempre curioso y he tenido buena suerte. Buena suerte. O sea, usted se considera usted un periodista con buena suerte. En general he tenido muy buena suerte. ¿Qué significa la suerte? La suerte significa, por ejemplo, que como me ha pasado el otro día en Iquitos, estaba yo caminando como a las 12 de la noche, yendo a mi hotel por Iquitos, y en ese momento pasan dos motociclistas, bajan los motociclistas con metralletas. No. Digo, ¿qué es esto? Y se meten a un sitio que era un canal de televisión. Ya. Y de pronto los tipos comienzan a disparar. Yo estaba ahí afuera, Claro. estaban asaltando al cajero del canal. Wow. Y yo tenía mi celular, ping, 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 ¡pum! Vinieron todos los patrulleros, todas las ambulancias y todos los canales de televisión. ¿Qué es eso? Suerte. ¿Eso es talento? No, no. El periodismo es algo peligroso para quien lo ejerce y a veces también Sí. para el entrevistado. En algunos lugares en algunos puede ser. casos, sí. Claro. Pero usted entonces considera que uno de los factores primordiales para que una investigación periodística sea exitosa sea el factor suerte. Bueno, En gran parte sí. en gran parte sí. En gran parte sí. Mira, normalmente a nosotros se nos enseña, o nosotros enseñamos, que el periodista busca la fuente, es al revés. La fuente busca el periodista. Tú estás saliendo de acá y te está esperando un tipo en la esquina. Claro. Normalmente tú dices, este es un idiota que me viene a pedir algo, pero ¿y si lo atiendo? ¿Y si lo escucho? De repente es algo interesante. De repente me dice algo interesante. Claro. Y el tipo te comienza a contar una historia, y claro, puedan ser 100 tipos que te cuenten la historia, 99 idiotas, pero uno de repente es genial. Y tú tienes la suerte de agarrar la historia, y esa historia la conviertes en un gran reportaje, por ejemplo, ¿no? Puede Claro. ser, ¿no? Es como... No siempre es que tú vas a buscar a la persona, sino que la persona te busca a ti. Es como un pescador artesanal, en todo caso, que busca... Absolutamente de acuerdo. El anzuelo que tú tiras no tiene ninguna... Nadie te garantiza que va a venir una Claro. cortina o va a venir un trambollo o lo que sea, pero tienes que lanzar el anzuelo siempre. Sí. A ver qué pasa. Porque si no has lanzado el anzuelo, después te vas a arrepentir. Exacto. Si no hablas con el tipo y de repente el tipo te tiene una bomba, después te vas a arrepentir. Ahora, cambiando otro tema. Dicen, bueno, yo he escuchado que gran parte de los periodistas, al menos aquí en nuestro país, primero estudió Derecho, luego fueron Yo estudié periodistas. Derecho, Usted sí. también lo ha estudiado. Sí, pero pero- hay algunos que consideran que al haber estudiado Derecho ha sido como una especie de pérdida de tiempo que les ha hecho darse cuenta de su verdadera vocación. ¿Usted Puede cómo ser. lo considera? Puede ser, en lo que yo estudié, me puse a estudiar Derecho, porque prácticamente, mira, en mi época escolar, Sí. cuando tú entrabas a cuarto de media se dividían letras o derecho, Ajá. o ciencias. Ciencias, Letras o ciencias. Yo evidentemente era letras. Ajá. Y una vez que terminabas letras, ¿qué carreras se te abrían? Bueno, abogacía. Me matriculé, yo ingresé con una beca a la universidad además, porque gané un concurso escolar. Ah, ya. Ingresé con una beca. Pero después en medio me di cuenta que no era lo mío. Y no es que lo mío yo tuviese claramente era periodismo, no. Me pasó lo que te acabo de contar. Me llamaron, me dijeron, escribe un artículo, etcétera, y vino con dinero. Y ahí fui más o menos desarrollándome, ¿no? Y claro, la sensación que tienes cuando alguien lee algo que tú has escrito un factor, es un deleite maravilloso. Sí, gratificante. Tu ego se ve totalmente vigorizado, ¿no? Por eso. O sea que su pasión de usted por el periodismo tiene nacionalidad peruana. Tiene nacionalidad peruana, claro. Tiene nacionalidad peruana, por supuesto. Quiero que nos remontemos un poco a su infancia. Imagínese usted mismo con 10 años. ¿Qué pensaba usted que sería cuando sea mayor? No pensaba lo que iba a hacer. Sí sabía lo que yo quería hacer. Sí sabía. Futbolista, por supuesto. Futbolista. Futbolista, por supuesto, absolutamente. Y era regular. Digamos que estaba en el tercio superior Ajá. de los que jugaban fútbol. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que había otros que jugaban
mucho mejor que yo. Mucho mejor que usted. Y ni siquiera ellos iban a ser futbolistas. Menos yo. Claro. Pero Menos yo. dígame, de estos años de su infancia, la transición de la vida que tuvo usted también en España, ¿no? Quiero que usted me diga cuáles los momentos más gratificantes o los que usted más recuerda con alegría que tuvo en ese país, ¿verdad? Bueno, yo en España, y en concreto en el País Vasco, porque yo soy vasco español, Sí. Yo viví hasta los 4 años, vine acá a los 4 años de edad, ¿correcto? Después regresé a los 9, 10 años de edad para unas vacaciones, pero por estar enfermo me quedé en cama, me quedé como 9 meses allá. Yo no hice tercero de primaria. De la primera parte hasta los 4 años de edad, aunque parezca increíble, recuerdo que yo circulaba en el barrio donde yo nací, que era un barrio obrero, era un barrio de color oscuro, de casas viejas, etc. Daba vueltas a una piedra con mi triciclo. Eso recuerdo hasta los 4 años de edad. Cuando cumplí 10 años de edad, lo que yo quería era ir al estadio. No podía ir al estadio, porque siempre estaba en cama. Estaba resfriado, estaba con bronquitis. Hasta que pude ir, y mi único objetivo en la vida era poder ir al estadio. Esa era mi preocupación principal en la vida. Básicamente sí. Hasta que lo logré. El año 56 yo fui a ver un partido de fútbol en ese estadio. En ese estadio. Ese fue el recuerdo principal que yo tengo de mi segunda instancia allá en el estadio. El más gratificante. Es absolutamente gratificante. Y luego últimamente he viajado ya para hacer un video sobre mi papá. Sí, sí, claro. Justamente tocando este punto, ¿no? Y eso es otra cosa que... El documental Aida, ¿cierto? Aida, sí. Usted, yo presumo, ¿no? Que más que un relato de memorias, debe haber sido un honor, un tributo a su padre, ¿verdad? Sí, claro, aunque no fue pensado así, indirectamente sí. Es producto también de una curiosidad. Curiosidad. Y es que yo veo un documental de un cineasta vasco que se llama Julio Medem, y ese documental tiene un pasaje en el que aparecen películas del año 37. Ajá. Y en un lugar aparece un tipo cargando un mortero. Sí. Y yo creo ver ahí a mi padre. Su padre, sí, bien. Y lo más curioso es que mi padre vivía, lo llamé, lo vio él y todos nos quedamos en duda. Si era él o no. Si era él o no era él. Entonces, el hecho de que pudiera ser él, para mí fue algo extraordinario. Al final nunca supe si era él o no era él, pero eso ya se convirtió en algo menos. Una motivación. Una motivación, un punto de partida para investigar. ¿Y a usted le hubiera gustado vivir en esta anécdota con su padre? O sea, en la guerra civil, el momento en que él En el estuvo momento de ahí. la guerra, si me hubiera gustado a mí, hombre, sí, no sé en qué condición, para un periodista una guerra siempre es importantísima. Claro. Es importantísima, aunque pueda perder la vida, pero de alguna manera sí, yo he revivido todas esas escenas porque me las contaba mi papá. También. Mi papá me las contaba durante las noches, durante el día, él me iba contando ese tipo de cosas, yo le iba preguntando. Y el Eso documental, para los niños es interesante. el documental que usted elaboraba, en todo caso, usted le ha permitido vivir también parte de esas experiencias nuevamente. Exactamente. Eso es lo que ha sido. Esto ha sido una especie de sacrificación. Mi papá, una rectificación de que mi papá decía decía la verdad. Y un recrear para mí las escenas que yo vivía por el relato de mi papá durante la infancia, ¿no? Exactamente. Hablando de la infancia, yo creo que usted todavía conserva parte de su esencia de niño dentro de usted. Yo al menos lo veo y creo eso. ¿Usted cree que para ser un buen periodista se necesita ser un niño por dentro? En parte sí, porque el periodista siempre tiene que tener viva la capacidad de dejarse sorprender, la capacidad de poderte sorprender, de buscar un misterio en cada cosa, me parece que es importante. Si Chema Salcedo volviera a nacer en esta época, ¿tú crees que volvería ¿En esta época? Sí, ¿tú crees que volverías a ser periodista? No lo sé, es muy difícil de saber, porque uno no decide con mucha libertad que lo que hace. La libertad no existe, lo que existe, la libertad de elección no existe. Lo que existe son circunstancias que te obligan a hacer una cosa en la vida. Algo así como el destino. Sí. O sea, No creo en el destino en el sentido de que tú ya genéticamente estás predeterminado o por los astros estás predeterminado.
Hay algo de eso, pero es una combinación de factores múltiples, como siempre, ¿no? Pero ahora tú eres un periodista y has tenido mucha experiencia. En todo caso, quiero preguntarte algo. En tu experiencia como corresponsal extranjero, ¿cuál ha sido la anécdota más interesante que puedas relatar? Mira, yo he trabajado, por ejemplo, para una radio que era Radio Francia Internacional. Ahora, como anécdota, interesante, creo, fue cuando yo fui a cubrir la guerra de las Malvinas en Buenos Aires, ¿no? No de las Malvinas, obviamente. Sí, claro. No te dejan viajar. Y en Buenos Aires tú tenías, como siempre, los militares en esa época, era el gobierno militar argentino, uno de los gobiernos militares, pretendían de alguna manera parametrarte, te llevaban al Sheraton a ver escenas de televisión, etc. Sí. Por supuesto, tú como periodista te das cuenta de que te están manipulando, obviamente. Entonces, como periodista tienes que desarrollar un instinto X de zafarte, sin hacer mucha luz, porque te están chequeando. Claro. Yo tenía un policía que me seguía a todas partes. Sí, absolutamente. Entonces, eso por ejemplo para mí fue una cosa que me enseñó muchísimo, ¿no? Y al mismo tiempo ahí tuve la oportunidad de entrevistar a un gran personaje literario, Ernesto Sábato, el gran escritor argentino, autor de Sobre héroes y tumbas, claro, y otros libros importantes, haciéndome pasar por maletero en el aeropuerto. Ya. Yo estaba vestido de azul y sábado no daba entrevistas, y yo vi que llegaba el carro con su mujer y con su hijo, entonces yo te abrió la maletera y yo fui, pum, agarré las maletas y venga, aquí vamos por Iberia. El viejo iba por Iberia, yo llevaba las maletas, pasaporte, pegué las maletas y el tipo iba a sacar su plata para darte mi propina. Yo le dije, yo soy fulano de tal que lo serve. Maldito. Bueno, gracias a eso le pude hacer ese entrevista. Sí. Por aprovechar la casualidad. O sea, la doble vida que tienes que llevar. Claro. En una tienes que disfrazarte de maletero y en otra tienes que decirle sí a la autoridad de la mañana, pero hacer la nota en la noche. Y en cuanto a estos recursos que tiene imprevisto, ¿usted cuál piensa que debe ser el límite o no hay un límite? En general no existe un límite ni de peligro ni de nada. Bueno, hay un límite que es la mentira, siempre, claro, evidentemente. Tú tienes la tentación de la mentira, eso es un problema ético, que lógicamente me temo que se viola demasiado. Se viola porque se miente explícitamente o se viola porque no se verifican las cosas, ¿no? Claro. Porque más rápido es lo otro, más barato sale publicar nomás, claro, lo que vende, sin verificar lo que vende. Pero sí, pero a mí me ha tocado hacer varias cosas, me ha tocado disfrazarme, me ha tocado entrar al hospital de la Herrera, loco, claro, para hacer un reportaje con Chino Domínguez sobre las condiciones de los enfermos del Arco Herrera. Todo eso me ha tocado hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente he tenido cierta habilidad para disfrazarme. Para meter. ¿Y en el Arco Herrera usted ha tenido alguna anécdota que se recuerde? Muchas conversaciones con los locos. ¿Ah, sí? Y era el pretexto que yo llevaba, yo era la pantalla para que el Chino Domínguez, con una bolsa de plástico negro, para que le veáis el Chino Domínguez Sagrán, con todos los reporteros peruanos, de gráfico. Le había hecho un hueco a la bolsa y de ahí con su máquina con motor iba tomando la foto. Era foto. Era fotos en blanco y negro. Ya. Era fotos en blanco y negro, ¿no? Y eso salió después publicado. ¿Y usted no se sintió de alguna manera amenazado o rodeado de tantos enfermos mentales? No, porque yo llevaba cigarritos ¿sí? para repartir a los loquitos. Ah, ¿fumar? Ahí te piden cigarrillos. Ya, por la ansiedad, supongo. Entonces yo les iba a dar los cigarritos, con eso me ganaba la simpatía. Y respondían sus inquietudes. Y conversaciones interesantes. Ahora el periodismo también es peligroso en el sentido que a veces no solo involucra al periodista, sino también a su familia. ¿Usted alguna vez ha sentido que su familia se ha visto amenazada por su oficio o ha tenido algún problema o lo sigue teniendo tal vez? Yo no tengo hijos. Sí, entonces yo no tengo familia prácticamente. Bueno, mi familia era mi papá y mi mamá. Sí. ¿No? Yo notaba que ellos, por ejemplo, yo salía de viaje, yo me iba a Ayacucho, etcétera, los notaba preocupados.
pero no me lo decían. Pero en todo caso, no hubo un momento donde usted dijo, caramba, si me meto en esto, realmente puedo ocasionar problemas que vayan más allá de mi interioridad, o sea, que puedan involucrar a otras personas de mi entorno. Sí, pero sobre todo era por no tanto el lado de mi familia, sino por el lado, después con el tiempo te das cuenta del daño que tú puedes hacerle a la gente. Como periodista. El daño consiste en malograr la honra de las personas. ¿Y usted alguna vez Lanzar una denuncia en la que estés afectando no solamente al tipo, sino que el tipo tiene hijos, los hijos los van a batir en el colegio, Claro. tu papá es un corrupto, tu papá es esto, tu papá es el otro. Por eso yo, después de hace muchos años, yo una vez hice una campaña contra unas casas de juego. Y esa campaña, después de un tiempo que la hice, me di cuenta de que para lo único que yo había servido era para que un grupo de empresarios le saque del mercado a otro. O sea, se sintió como que utilizado. El periodismo es los periodistas son utilizados por poderes económicos y políticos. ¿Y eso usted cree Que nos dan información con la finalidad de servir a sus intereses. ¿Y usted? Nosotros pecamos de ingenuidad, nos hacemos los tontos porque nos están dando carnecita, ¿entiendes? Ajá. Muchas gracias. Pero en el fondo, lo que siempre, la gran pregunta que tiene que hacerse el periodista, siempre que alguien se le acerca a darle una información, es ¿para qué me está pidiendo? ¿Cuál es el interés? El interés, la pepa. No la pepa informativa, No, claro, la pepa del interés. del interés de la persona, claro. del negocio. ¿Por qué me da estos datos? ¿Qué está buscando? ¿No? ¿Qué está diciendo? ¿Qué interés está Poniendo en tela de juicio. Claro. Y siempre tiene que seguir, entre otras cosas, hay un interés económico. Entonces, Claro. tienes que seguir la huella de la plata. La huella de la plata. Follow the money. Ok. Follow the money es, sigue la plata. ¿Y quién es el responsable? ¿Quién ha urdido todo esto? ¿Por qué hace esto? Eso lo decía el presidente Nixon ya en las finales de su cuando estaba a punto de que lo voten. Sí, por el escándalo de otros. Decía, follow the money, sigue el rastro de la plata. Sí, el rastro de la plata. Ahora, cambiando un poco la temática, ¿no? ¿Usted cree que en el futuro los documentalistas en nuestro país tengan mayores posibilidades laborales? No lo sé, ojalá, porque nosotros somos países propios. Este país nuestro y otros son perfectos para dar documentales. Porque tenemos tal cantidad de dramas en la vida real que no necesitamos urdir una historia, sino que las historias están botadas. Lo que hay que tener es ojos para verlas y para agarrarlas. Por supuesto tienen que hacer un documental con ciertas normas, ¿no? Que no sea pues, un documental pesado, plano, narrativo, sino que de alguna manera te involucre como autor, tenga cierta subjetividad, sea atractivo para el espectador. En su experiencia con Amazónico Soy, Amazónico Soy, claro. ¿Cómo se sintió? Mira, Amazónico Soy es en realidad un trabajo de encargo. Sí. El trabajo de encargo me lo hizo una persona de Iquitos, me pagó por hacer ese documental. Y entonces, ¿cómo me sentí? Feliz porque todo salió bien, todo el mundo colaboró y el resultado no fue malo, el resultado fue interesante. Ayánica fue un compromiso mío personal, una obsesión que yo tenía para tratar de defender a una etnia amazónica de alguna manera, y eso sí me costó más dinero y más trabajo. Eso se fue interrumpiendo. Hacer un documental muy fácil. Porque en ese caso no fue fácil, porque había el problema económico y el problema que esto fue creciendo, yo no supe de alguna manera, pero al final se quedó. Y al final conseguí el dinero. Al final concursé con la cine, ganamos el concurso mi empresa y finalmente se pudo hacer el trabajo, ¿no? O sea, sin perder dinero. Quiero preguntarle otra faceta de usted mismo. Yo sé de que a usted le gustan las bandas sonoras. Las bandas sonoras que pueden estar tanto en las películas, en las series, hasta en las series animadas hay bandas sonoras muy buenas. Y usted ve la vida desde un punto de vista como que todo fuera musicalizado, ¿verdad? Con el soundtrack de mi vida, el monólogo, usted lo está planteando así y me parece una propuesta interesante. ¿Usted desde cuándo ha tenido esta perspectiva? Yo me acuerdo mucho que desde chico, cuando entraba al baño, tenía una música en la cabeza. Ah, sí. Y cada día una música.
desde chiquito. Eso desde chiquito. ¿Cuál es la razón de eso? No lo conozco. Tal vez algo que no lo está sé. dentro de usted, algo intrínseco. No lo sé, pero eso siempre me gustó. Una de mis frustraciones más importantes que tengo en la vida es no tocar ningún instrumento. No toca ningún No sé tocar ningún instrumento musical, no sé leer partituras. O sea, si ponemos una escala de todo lo que usted ha logrado y las cosas que aún no ha logrado, eso usted lo pondría en primer lugar. Por supuesto, es una de las primeras cosas que podría. Y ya no lo voy a lograr, no voy a aprender a tocar piano ahora. Ah, bueno. De ninguna manera. Entonces siempre he visto que todo tiene un ritmo. Todo tiene un ritmo, ¿no? Y entonces siempre hay una música de fondo para todo. Y luego ya me ha comenzado a gustar la música de algunos autores de música para cine, Claro. el principal de los cuales es Ennio Morricone, ¿no? El gran genio italiano, el spaghetti western. Los que estudian comunicaciones casi siempre o tienen algo de músicos o tienen algo de pintores, artistas o tal vez cantantes, ¿cierto? Y yo he visto muchos casos. ¿Usted cree que en realidad sí tiene que ver el espíritu de un comunicador, de un buen comunicador como de un artista? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque al final esto es el arte de la comunicación, el arte de decir las cosas. La comunicación es un arte. Tiene que haber un componente estético. Todas las piezas que tú hagas como comunicador tienen que tener un ingrediente estético. No puede producir solamente una sensación informativa. Eso es una notaría. Pero una información periodística que tenga el valor agregado del deleite para el espectador, que le produzca un placer, tiene que ser un placer estético. En otras palabras, es similar al placer que te puede escuchar, que puede producir escuchar una buena melodía. Una buena melodía. Una buena melodía. Ahora, para casi finalizar esta entrevista, hablábamos de sus objetivos en la vida y sus frustraciones. Usted me dice que no tiene hijos. ¿Usted considera eso como una frustración? No creo, no creo. No he tenido hijos por N circunstancias de la vida, no me arrepiento. Esto, no sé qué mundo les hubiese podido ofrecer. Si hubiese podido maldecir por traerme este desastre que tenemos acá. No. En que los hombres se han convertido a la naturaleza. No he tenido esa conciencia, digamos, esa necesidad de la paternidad, ¿no? No me veo como padre, me sigo viendo como hijo. Como hijo, hasta ahora. Me sigo viendo como hijo. ¿Y usted cree que dejando esto de lado, hay algún objetivo que usted desde siempre haya tenido y hasta el momento, dejando pleno también de la música, que todavía no haya logrado, pero usted cree que aún puede lograr? Mira, yo trabajo a corto plazo. Ahora lo que quiero hacer ahora es terminar de escribir un libro que he venido postergando, parte del cual está incluido en el soundtrack de mi vida, en este monólogo. Hay textos que van a ir, pero hay otros textos más. Eso quisiera terminarlo dentro de unos 3 meses más o menos. En 3 meses debiera haber terminado eso. Ese libro. Mi largo plazo son los 3 meses. ¿Largo plazo para usted son 3 meses? Sí, ya no pasa. Si se sobrepasa los 3 meses los ya. próximos 10 años. Ahí ya no. Ya no. Te agradezco mucho la buena intención, pero déjame, hermano. Mis plazos son cortos. Ya, para usted, ¿qué representa RPP en su vida? En mi vida representa una enorme oportunidad de cobrar a fin de mes. Muy importante. Muy importante. Segundo, la posibilidad de haber podido tener un micrófono para que te escuchen cientos de miles de personas. La obligación que has tenido, porque la radio no está hablando de viajar por todo el mundo durante años, casi 12, 13 años, he estado viajando mínimo fuera de Lima una vez por mes. Una vez por mes. Una vez al mes. Ya. Una vez al mes, sí. Claro. Sí, una vez por mes. Por una serie de razones, para hacer programas, para hacer el programa en nuestra tierra, etc. Entonces, todo eso es lo que es RPP para mí, ¿no? Y dígame usted en su labor como informante, que informa a miles y miles de personas tal y como usted me lo dice, ¿usted alguna vez ha sentido que va a informar algo que usted no lo considera tal vez parte de importante? no tan importante, sino parte de su propia voluntad? O sea, algo que usted se ha visto obligado a informar, pero que tal vez no quería informar. Nada, digamos, que tenga que ver con cosas no éticas. No digamos. éticas. He tenido esa suerte. Ya, qué bueno. Yo he tenido, eso no lo digo por mi virtud, no, es por la suerte que he tenido. Pero sí cosas que te parecen menos interesantes así. Ajá.
pero que tú sabes que son importantes para el público y que tú tienes que hacer, aunque a ti no te guste mucho. Por trabajo. Porque es un trabajo. Y porque tú sabes que es una cosa de interés público, aunque a ti personalmente no te apasione demasiado. Pero hay temas que desde luego usted lo apasiona. Me apasionan todos los temas que puedan ser interesantes, que yo noto que el público que me está escuchando se ha despertado un poquito, Ajá. ¿me entiendes? Que está un poco más entretenido. Eso sí, tú te das cuenta ya. Claro. Tiene cierta intuición de que puede funcionar. Ahora, para rematar la entrevista, a usted le dicen el Chema, por el hijo humorístico de José María. José María, sí. Exacto. Hijo Pero humorístico. usted le ha dicho Chema desde siempre, usted No. lo impuso, Año ¿o quién le dijo por primera año vez? 73, Ya, vino alguien de México. ya. Y en México sí se emplea la palabra Chema, mucho más que acá. Y él me comenzó a decir. Él le comenzó a decir. Claro, y entonces la cosa aprendió, pues tiene varias virtudes, es más económico. ¿A usted le gusta que le Son digan? solamente dos sílabas. No, sí, no tengo no importa. No, Son solamente dos sílabas. José María es un nombre complicado. Exacto. Es un nombre un poquito difícil de decir. En el Perú por lo menos es fácil, no es difícil. En el Perú por lo menos es difícil de decir. Entonces Chema es más rápido. Esto es solamente dos sílabas, es más sonoro. Tiene cierta eufonía. Al final es mi nombre artístico. Su nombre artístico. Mi nombre artístico. Puesto por la gente, no por mí. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Como una persona que tuvo la posibilidad de sorprenderme en algún momento de su vida. Si yo fuese, eso es lo que me gustaría. Básicamente. Para terminar, me gustaría que, si es posible, ¿no?, le deje un mensaje para todos los chicos que estamos estudiando comunicaciones en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de las Peruanas. ¿Qué mensaje, qué incentivo usted nos dejaría para seguir con esta ardua labor que no solamente es el periodismo, sino también abarca la producción y tantos diversos planos de las comunicaciones, ¿no? No se olviden nunca muchachos de la Universidad de las Peruanas, no se olviden nunca de la pasión. Solo con pasión no se puede, pero sin pasión de ninguna manera. Ustedes tienen una serie de armas que yo no tuve para estudiar. Ustedes tienen internet, ustedes apretan un botón y ya no tienen que ir a la Biblioteca Nacional como tenía que ir yo a tomar apuntes en una libreta. Pero eso les está haciendo, corren el peligro de que eso les haga bajar la guardia. Puede haber internet, pero la tenacidad siempre tiene que ser tenaces y tener una enorme pasión. Y nunca estar satisfechos, sino siempre tienen que ser curiosos. Desconfíen de la verdad con mayúscula, desconfíen siempre, porque alguien que dice que tiene la verdad generalmente es un tramposo o un cobarde. Muchas gracias, señor Chema Salcedo. Ha sido un placer entrevistar. Muchas gracias, joven. Bien, como hemos podido apreciar en esta entrevista, ahora entendemos por qué José María el Chema Salcedo es uno de los íconos de la radio y televisión peruanas. La ironía y la complejidad de su personalidad, con el bagaje cultural que tiene y su talento en el periodismo, la escritura y demás artes en las comunicaciones, nos dan más o menos una idea de cómo es él como persona, esa faceta que no conocíamos del periodista. Lo hemos visto tanto como niño, como joven y adulto. Una persona como usted y yo, con pasiones y aspiraciones que casi a cabalidad han sido cumplidas, aunque otras, como la música por ejemplo, han sido lamentablemente dejadas de lado. Pero bueno, en la vida uno siempre tiene la oportunidad de seguir aprendiendo, y esto es lo que nos ha demostrado este gran personaje, el Chema Salcedo. Sígueme y no te pierdas las próximas entrevistas que se vienen en mi canal. Muchas gracias por tu atención. Hasta luego.